Están ofreciendo los Estados Unidos en un cartel de terrorista, por la cabeza de Nicolás Maduro, 112.000 millones de pesos, más o menos, 25 millones de dólares. Estos son los comparables con el cartel que ofrecían por Osama Bin Laden. Lo leen como el peor delincuente, uno de los peores delincuentes del mundo hoy. Y ahí es donde muchos se preguntan, ¿y Colombia qué hacía ahí, en esa posesión? Mire cómo lo están leyendo en este lado del mundo democrático. Obviamente, si usted va a China, bueno, China no, Rusia, Nicaragua, Corea del Norte, Irán, pues aplauden, además aplauden discretamente, ¿no? Pero mire, esto del cartel deja mucho que desear y además puede tirar línea de cómo van a reaccionar los Estados Unidos ahora con Venezuela, porque las sanciones van a ser ahora sí muchísimo más fuertes. Yo creo que Trump, el gobierno de los Estados Unidos, aprendió la lección y esta no se la hacen dos veces. Es verdad, y eso es lo interesante de las lecturas que dejan todas estas reacciones que les acabamos de contar. Por un lado, la de Estados Unidos, este cartel, esta cifra de dinero que lo equipara a lo que ofrecían por Osama Bin Laden, lo hace pensar a uno eso, Giovanni Mauricio, que entonces ahora que llegue Trump, aunque se toma como política de Estado en el gobierno de Biden, pues seguramente se van a tomar muy en serio la situación de Venezuela y qué puede pasar ahí, porque Estados Unidos finalmente es Estados Unidos. Pero por otro lado vemos Reino Unido, Unión Europea, recurriendo otra vez al tema de las sanciones, que yo sé que Mauricio en varias ocasiones nos ha dicho que le parece que esa es una vía que funciona. Yo ahí difiero un poco porque creo que lo que se ha venido haciendo durante muchos años y las sanciones y los bloqueos no han hecho que caiga el régimen. Así que tengo mis dudas a ese camino que retoman estos dos lugares, estos dos países, Reino Unido y la Unión Europea, por ese lado. Y por otro lado, tenemos la vía del diálogo, que a esa sí que menos le creo, que es la que está pidiendo Macron y Lula, porque también esa se ha aprobado muchas veces y se la han saltado y se la han pasado por encima la dictadura del régimen y no ha pasado nada tampoco cuando se ha intentado dialogar. Venga, Paula. Hablando de diálogo, esto fue unas elecciones dialogadas, concertadas, hubo la cumbre de Barbados, se acordó todo, hizo trampa, perdió y se montó. Entonces... Es cierto, ya vamos a recordar más adelante la recopilación de cómo se llegó a este punto en el que estamos hoy. Entonces, por eso uno también, pues digamos que al lugar las dudas, ¿no?, que surgen. Sí, digamos que la posición de Lula, el aparente cambio de posición de Lula, tampoco es que sea nada muy audaz ni nada muy definitorio. ¿Por qué? Porque lo que llama es a que haya disposición de diálogo por parte de Nicolás Maduro para hablar con la oposición. ¿Hablar de qué? Las elecciones las ganó Edmundo González por paliza. Fueron unas elecciones en las que el pueblo venezolano, que no fue inhibido de votar como lo hizo Nicolás Maduro con muchos de los que estaban en el extranjero, votó a favor de Edmundo González. Unas elecciones que no tienen que conversarse, no tienen que repetirse, no tienen que... Esa es, entre otras cosas, la posición que en algunos momentos ha defendido el presidente Gustavo Petro, que como fueron supuestamente hechas bajo presión del bloqueo, hay que repetirlas. ¿Cómo así que repetirlas? ¿Y repetirlas en qué condiciones? ¿Y con qué garantías para los votantes? ¿Y con quién en el poder? ¿Y con quién con la sartén por el mango de la fuerza y de las fuerzas militares? Creo que lo de Lula sigue siendo tibio, lo de Lula sigue siendo absolutamente alcahueta, como hemos dicho hasta el momento. Ahora, una reflexión sobre las sanciones. Solo les doy un dato. Hoy, aparte de haber aumentado las recompensas por Nicolás Maduro, por Diosdado Cabello, y haberla elevado también, en este caso, a 15 millones de dólares por Vladimir Padrino, la Oficina de Activos en el Exterior, la OFAC de los Estados Unidos, ha impuesto sanciones específicas, sanciones puntualizadas a una serie de miembros del entorno de Nicolás Maduro. Lo mismo ha hecho Canadá. Canadá ha sacado una lista de 12 miembros del entorno de Nicolás Maduro para identificarlos y decir, no se pueden hacer transacciones con ellos, se les congelan los bienes, etcétera, etcétera. ¿Eso qué efecto puede tener? Pues es una manera de contribuir a abrir una grieta dentro del poder. Si todos los lagartos que están ahí alrededor los empiezan a puntualizar, a decirles que tienen activos congelados y qué sé yo, se puede por lo menos incrementar la probabilidad de tener una grieta. Pero el otro elemento de las sanciones, recordemos que el momento en que Nicolás Maduro flexibilizó condiciones de inversión dentro de Venezuela y de paso flexibilizó la posibilidad de dolarizar la economía, fue el momento en que más cerrada estaba la economía por cuenta de las sanciones. No digo que las sanciones por sí solas logren milagros, pero lo que sí sé es que ayudan a desgranar esa manzana de lagartos que hay alrededor de Nicolás Maduro y por otra parte ayudan a que Nicolás Maduro sienta de alguna manera la asfixia. Vamos a ver
cuál de esos caminos termina teniendo Donald Trump, porque finalmente estará en sus manos algo que Joe Biden ahorita trata de lavarse las manos con una cantidad de sanciones y en su momento fue el que le dio más aire a la dictadura de Nicolás Maduro.